Acete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Por favor, abran su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 27. Hechos 20, 27. Hay un dicho allá afuera que dice que, bueno, en términos generales dice así que somos lo que comemos. En otras palabras, muchas veces nuestro cuerpo refleja lo que comemos, si es buena comida o no es buena comida. Y lo que comemos en lo material es muy importante para el cuerpo. Pero resulta que hay una analogía también en lo espiritual, que lo que comemos espiritualmente, eso es también lo que nosotros reflejamos, ¿cierto? Entonces, es muy importante saber escoger el alimento espiritual de la palabra de Dios y comerlo en una medida balanceada. Voy a hablar en esta tarde sobre los profetas de la prosperidad. Creo que este mensaje viene oportunamente y vamos a leer Hechos 20, 27. Aquí Pablo había juntado a todos los pastores y líderes de Asia, desde Mileto hasta Éfeso. Los juntó para decirles algo. Versículo 27. Dice, miren, yo no he rehusado, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, dijo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. ¿Cuánto es lo que debemos de enseñar? Todo. Entonces Pablo dice aquí claramente, yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Por qué San Pablo habló de todo el consejo de Dios? ¿Por qué no habló solo de una parte y algunos aspectos del Evangelio? ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que si ellos no escuchaban todo el consejo de Dios, corrían el peligro de tener un desequilibrio espiritual en sus vidas. Por eso es muy importante seguir la instrucción del apóstol de enseñar todo el consejo de Dios. El desbalance espiritual viene cuando se enseña un lado de la verdad, ignorando el otro lado, y esto va a llevar a un desequilibrio. Es como una moneda que tiene dos lados. Así son las verdades en la Biblia. Tienen dos lados, el lado A, vamos a ponerle, y el lado B. Escuche esto, una verdad bíblica, cualquiera que ésta sea, que la enfatizamos tanto que nos aparta de otras verdades bíblicas, nos va a llevar a un error bíblico. Y las sectas tienen rasgos distintivos de la verdad, pero solamente algunos, 2 o 3. Y como enfatizan esos 2 o 3, se apartan de las demás verdades de la Biblia, y eso es lo que los hace desviarse de la palabra de Dios, y por eso hay muchas sectas. Déjeme ponerle un ejemplo. La Biblia habla de la humanidad de Jesús, pero también habla de la divinidad de Jesús. Si solamente enfatizamos la humanidad de Jesús, corremos el riesgo de nada más presentarles el lado A y no el lado B. Y eso es lo que le ha sucedido a los testigos de Jehová. Enfatizan tanto el lado A de la humanidad de Cristo que se olvidaron de la divinidad de Cristo. Y si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿para ti Jesucristo es Dios?, te dicen, no, es un hombre. Claro, lo han despojado de su divinidad, apoyado en 2 o 3 versículos que están ahí. Y eso los ha llevado a desviarse de las Escrituras, del equilibrio, del balance. Mire, por más de 1500 años, la Iglesia Católica enseñó que hacer voto de pobreza
era indispensable para agradar a Dios, para poder acercarse a Dios. Y ellos tomaron un versículo cuando Jesús dijo: qué difícil es que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Y dijeron: no, entonces vamos haciendo voto de pobreza. Ellos nada más enseñaron el lado A de eso que dijo Jesús. Pero el problema no son las riquezas, sino la actitud que tenemos hacia las riquezas. Ese es el lado B, para tener un equilibrio. Cuando llegan los reformadores, Lutero, Calvino, Juan Hus y muchos otros, aún ellos predicaron la pobreza como algo indispensable para poder acercarnos a Dios. Cuando surge un hombre llamado Francisco de Asís, él tiene un encuentro con Cristo y nace de nuevo, pero regía en su tiempo el evangelio de la pobreza. Entonces su padre de Francisco de Asís era un comerciante muy rico, y como Francisco había tenido un encuentro con Cristo, él desechó e hizo a un lado la herencia de su padre, que era un rico mercader, porque ellos pensaban en ese tiempo que ser pobre era el requisito para acercarse a Dios, porque de los pobres es el reino de los cielos. Fíjense, ese es un lado de la verdad. Pero actualmente, anteriormente el péndulo estaba de este lado, el evangelio de la pobreza, pero el péndulo en la actualidad se ha ido al otro extremo, y ahora estamos viendo un resurgimiento del evangelio de la prosperidad. El otro extremo, el evangelio de la prosperidad es el otro extremo. ¿Por qué? Porque afirma que las riquezas son señal de que usted está bien con Dios. Y si no es rico y no tiene dinero, usted está mal con Dios. Fíjense los dos extremos. ¿Los está captando? Los predicadores de la pobreza de hace siglos pasados y los predicadores de la prosperidad de hoy usaron la misma Biblia, hermanos. ¿Qué usaron? La misma Biblia. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Quién tiene la razón? ¿Los predicadores de la pobreza o los predicadores de la prosperidad? Los dos tienen razón, pero los dos están equivocados también. ¿Por qué? Porque es una media verdad. Los que predican una cosa y los que predican la otra son extremos, y es una media verdad. Porque ambos extremos, una respuesta al por qué ambos están en lo cierto y en el error, es porque entre los dos extremos, aquí y acá, lado A y lado B, hay un punto que se llama equilibrio, balance. Déjame decirte que el equilibrio es el que te mantiene de pie. El desequilibrio te hace caer, ¿cierto? Y pongan allí un cuadro de un equilibrista que está atravesando en un edificio muy alto, va caminando sobre un cable de acero, pero lleva una vara en sus manos. ¿Se han fijado? Y él va haciendo equilibrio. Si él se viene para acá, él hace movimientos con su vara hacia el lado contrario. ¿Para qué? Para equilibrarse. Si se viene para acá, hace el lado contrario para equilibrarse, porque de otra manera corre el riesgo de caerse y morir. Vamos a ver el balance y el equilibrio en este asunto, porque es muy importante lo que yo voy a enseñarles en esta mañana. Vamos a ver, en primer lugar, la pobreza puede ser una maldición. La pobreza puede ser un juicio por la desobediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver Proverbios 13:18. En Proverbios 13:18, allí dice que la pobreza y la vergüenza vienen al que menosprecia el consejo. Si tú eres una persona que desprecia el consejo de Dios, una consecuencia de la desobediencia
puede ser la pobreza, la escasez, la miseria. Vamos a Deuteronomio 28. Este capítulo habla en el versículo 1 al 15, al 14, de las bendiciones de la obediencia, de las bendiciones que tú y yo podemos tener si obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren las bendiciones? Todos, pero hay requisitos. Obediencia. Si no, no esperes la bendición si no hay obediencia. Pero en el versículo 15 hasta el 68 habla de las consecuencias de la desobediencia. Y veamos en el versículo 45, capítulo 28. Dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Escuchen, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. ¿Quién los va a enviar? Dios. Pero luego dice, ¿cómo? Con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. ¿Eso se llama qué? Pobreza, ¿no es cierto? Eso se llama miseria. Pero estamos viendo aquí la pobreza como una maldición de desobediencia, un juicio por desobediencia que viene de parte de Dios. Ahora vamos al lado B. ¿Sí? Escuchen esto, miren. Es muy probable que aquí entre nosotros haya en este momento gente que no entra en la definición A. Es decir, que están pasando escasez, falta de cosas, pero eso no significa necesariamente que estén en desobediencia. Pueden estar siendo probados por Dios, que es diferente. Y eso es lo que no enseñaron los de hace 1500 años. El equilibrio. Vamos a verlo en la Biblia. Tú puedes caminar con Dios. Tú puedes diezmar y ofrendar y estar en necesidad económica, lo cual no significa necesariamente que estés en desobediencia en otras áreas. Puedes andar con Dios, pero Dios estará haciendo algo. Vamos a la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 1. Yo quiero que pongan atención a esta lectura de Santiago 2, versículo 1, y quiero que lean con inteligencia. Síganme ahí, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin distinción de nadie. ¿Por qué? Dice en el versículo 2. Porque si en la congregación entra, escuchen, un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, esto es igual a un rico, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Yo quiero que pongan atención. ¿Quiénes forman las congregaciones de los hijos de Dios? Pobres y ricos. ¿Están de acuerdo? Hay gente rica, pero también hay gente pobre. Ahora, Santiago dice aquí algo muy interesante. Si ven que entra un rico, y ustedes vamos a leerlo. Dice el versículo 3: y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar. Le das un palco allí con sus Coca-Colas frías, ¿verdad? Y le dices al pobre: estate tú allí de pie, fíjate nomás, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado, ahí en el suelo. Dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Digan todos, Bueno, de ahí se agarraron los de la pobreza para decir: ya ven, los pobres, nosotros. Pero Abraham era inmensamente rico y Dios lo bendijo. Y David lo mismo. Y Salomón igual. San Pablo no.
Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿cómo se mide la bendición de Dios? ¿Por la abundancia de las cosas? ¿Cómo se puede uno acercar a Dios para que lo reciba? ¿Siendo un pobre? Entonces a los ricos no los oye. Entonces, ¿por qué escuchaba a Abraham? Ah, ¿verdad? Vamos a hablar en el equilibrio, en el balance. Entonces, estos versículos que acabamos de leer, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Ahora, Dios no tiene nada contra los ricos, ni tampoco con los pobres tiene más favor porque son pobres. No. Pero este versículo contradice a los profetas de la prosperidad que pregonan a grito abierto que si usted tiene fe, usted prosperará. Que si no prospera es porque no tiene fe. Por muchos años se ha predicado el Evangelio mencionando aspectos y cosas que enriquecen la vida espiritual, pero cuando son cosas que no enriquecen, como que les dábamos la vuelta y no hablábamos claramente a la gente. Yo creo que eso Dios lo ha estado cambiando, al menos entre nosotros, porque si ustedes se fijan, yo he estado hablando de algunas cosas y he dicho nombres. Le voy a explicar por qué. Hay un dicho que dice que se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Han oído ese? Pero eso suena como esto. Resulta que un asaltante asalta un banco, un ladrón. Entonces usted está pasando cuando el ladrón, con pistola en mano, se lleva $1,000,000. Y usted lo mira al ladrón. Lo ve que está rapado, tiene bigote, que tiene una playera roja, un pantalón blanco y trae tenis blancos. Y usted lo mira, nariz aguileña y un ojo tuerto. Entonces usted lo mira y llega la policía y empiezan a investigar y se encuentran con que usted fue testigo. Y le preguntan, ¿usted vio el asalto? Y usted dice, sí. Descríbame al ladrón. No, le voy a describir al ladrón, pero lo que hizo mal, pero no le voy a describir al ladrón. Así suena. No, te va a decir la policía, usted tiene que describírmelo, si no, ¿cómo lo vamos a agarrar? No, pues yo nada más digo que fue un hombre. Yo nada más digo el pecado, pero no digo el pecador. No, eso no está bien, hermanos. Ese es el lado A. Y necesitamos el lado B. ¿Cómo vamos a identificar las falsedades que están surgiendo si no los exponemos claramente? ¿Me expliqué? Yo se los puedo ahí medio disimular, pero no, hermanos, porque luego, si no saben identificar, si yo nada más les digo por ahí se parece, así como que no. Entonces, yo quiero hablar de lo siguiente, mire. Últimamente ha surgido un joven profeta de la prosperidad. Resulta que hace un mes y medio llegó a mi oficina un paquete que venía de los Estados Unidos y era este libro que tengo aquí en mis manos. Y bueno, yo lo recibí y venía una carta dedicada para un servidor que decía que este libro iba a cambiar mi vida. Y dije, bueno, pues vamos a leerlo. Yo pensé que la Biblia, pero dije, bueno, vamos a leerlo, ¿no? Y dice el mismo libro que del mismo se han vendido 1,500,000 copias, o sea que es un exitazo. Es el número 1 en ventas ahora en los Estados Unidos. Y que este predicador se ve en más de 100 millones de hogares alrededor del mundo. Dije, bueno, pues yo conocí al papá de este predicador y era un hombre balanceado, un hombre de Dios, tremendo. Y bueno, tomé el libro. El libro se llama Su mejor vida ahora. Así se llama el libro. El autor es un profeta llamado Joel Osteen. Bueno,
hijo de John Austin, exactamente, algunos lo identificarán. Para empezar, el título del libro está de que, ahí te lo encargo, escuchen, su mejor vida ahora. Yo pensaba que era después. ¿Cuántos pensaron que era después? O estamos equivocados todos nosotros o él tiene la razón. Para tener la mejor vida ahora. Bueno, eso es para empezar. Ok. Vamos a adentrarnos. En el capítulo 1 de este libro hay un encabezado que se titula Expanda su visión. Ahora, déjame leerle algo que trae en el inicio del libro que es interesante. Dice, estoy seguro que si usted toma estos pasos a mi lado, dice el profeta, terminará estando más feliz de lo que jamás ha sido. Ay, eso está muy osado, ¿no? Así, como diciendo, hasta ahorita todos son un montón de infelices, pero a partir de este momento vas a ser más feliz que nunca. Bueno, y luego dice, si sigue los principios que compartiré con usted en su mejor vida ahora, podrá vivir feliz y ser realizado desde hoy. O sea que somos un montón de irrealizados, frustrados. Según lo que, o sea, un escritor no puede escribir esto para empezar. Está diciendo, esto es. No hay nada más. Bueno, en el capítulo de Expanda su visión, que abarca de la página 2 a la página 8, tomé unas cosas así literales, porque no les voy a leer todo el libro, ¿no? Pero por ejemplo, él habla de cómo logró obtener la mejor casa del barrio, la más lujosa, la más cara. Esto fue por medio, dice él, de la visualización. ¿En qué consiste la visualización? En imaginar, pensar y confesar que tú vives en esa casa, aunque estés en otra, ¿no? Y si no lo haces de esta manera, nunca vas a obtener lo que tú deseas en esta vida. Ahora, yo busqué en el diccionario Larousse lo que significa visualizar y vean lo que encontré. Significa lo siguiente: representar mediante imágenes ópticas fenómenos de carácter mental. Apunten. Significa formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto. Esa es la definición de visualizar. Pero déjenme darles un ejemplo, una aplicación, porque algunos se quedan así. Está bien, no hay problema. Todos modos se van a salvar. Es por fe, acuérdense. Pero déjenme ponerle un ejemplo. Ahí, usted está en la esquina, usted trae un Dodge, está esperando el camión, ¿no? Entonces ve pasar un Mercedes-Benz y visualizarse es hacerse imágenes ópticas de fenómenos abstractos aquí en la mente. Entonces usted dice, se visualiza y dice, yo voy manejando ese Mercedes-Benz. Yo voy manejando ese Mercedes-Benz. Lo creo, lo confieso y lo recibo. Y cada Mercedes-Benz que pasa, usted se visualiza manejándolo. Aunque vaya un ancianito allí, ¿no? Es usted el que va manejando. Eso es visualizarse. Ponerse usted en el lugar ahí. Así es como él obtuvo su casa. Se visualizaba bañándose allí. Se visualizaba en la alberca allí, aunque los otros eran los que estaban disfrutando. Lo creyó, lo confesó y lo recibió. Eso es visualizar. Bueno. Hay un subtema que se llama visualice su éxito. ¿Cuántos quieren éxito en la vida? Esto es para usted entonces. En la página 3 dice que una mujer llamada Tara Holland soñaba desde niña en ser Miss Estados Unidos. Y ella creció anhelando ser reina de belleza. Compitió 2 veces en Miss Florida, pero obtuvo 2 segundos lugares, no ganó. Después ganó señorita Kansas City y finalmente logró
su meta, el éxito en su vida, llegar a ser Miss Estados Unidos de Norteamérica. Le preguntaron unos periodistas sobre el secreto de su éxito. Él está poniendo el ejemplo de visualizar tu éxito. Le preguntan unos periodistas sobre el secreto de su éxito. Ella contestó: yo estuve a punto del desánimo total y compré y alquilé todos los videos de competencias de belleza. Y cuando coronaban a las ganadoras, ella se visualizaba siendo la reina de Estados Unidos. O sea, miraba a la que ganaba y ella se ponía ahí, hacía una imagen óptica de un fenómeno mental y ella se miraba ahí, que la estaban coronando, ¿sí? Ella visualizó su figura desfilando en la pasarela y ganando. Ella se visualizaba en traje de baño, en bikini, exponiendo su belleza física ante un montón de gente que la miraba. Ese era su anhelo en su vida. Otro le preguntó: ¿sintió nervios? Ella respondió: no, porque yo había caminado en esa pasarela miles de veces. ¿En dónde? En su mente. Ahora, cualquier libro que usted vaya a librerías Gonville, Gandhi, en las librerías del aeropuerto, se va a encontrar 20,000 libros como este. Cómo obtener éxito en la vida, cómo ganar dinero, cómo crecer sus finanzas, y todo es el mismo rollo. Es una tendencia humanista que ha salido de la mente inteligente de algunos pensadores, pero que hacen a un lado a Dios, fíjense. Y desgraciadamente se ha colado como enseñanza cristiana en las iglesias. Y ahí es donde está el peligro. Dice Joel Osteen que esta mujer, Tara Holland, ella sabía que ella nunca ganaría si no desarrollaba en su mente, ya no es ni siquiera en su espíritu, ahora es en su mente, una imagen de ganadora. O sea, yo soy ganadora, yo soy ganadora, yo soy una ganadora y yo soy una ganadora. Imagínense que las 20 concursantes desarrollan la misma mentalidad de ganadoras, pero nada más gana una. Vean la falacia. ¿Está de acuerdo conmigo? Fíjese cómo vamos por ahí. Ok. Entonces dice Osteen, ella se imaginó caminando victoriosa por la pasarela. Escuche, ella creó un ambiente de fe y de éxito. Eso es puro control mental, hermanos. Ahora, escúcheme bien. Yo me pregunto, ¿será esto así? Si esto es así como presenta un libro que pretende ser cristiano, no dudo que él no sea cristiano. Yo no puedo saber si nació de nuevo o no. Pero de que hay una enseñanza peligrosa ahí, contundentemente lo afirmo. Ahora, yo me pregunto, ¿se visualizó Cristo en la cruz? Porque Él estaba con su Padre ahí en el trono. Y cuando el Padre le dijo, ve y muere por todos, pero tienes que visualizar el éxito en la misión. Y Cristo ahí diciendo, yo me visualizo, lo creo, lo lograré, llegaré, me crucificarán, me veo en la cruz, lo creo, lo confieso y lo lograré. ¿Se pueden imaginar a Jesús visualizándose de esa manera? Suena hasta como si estuviéramos oyendo a Walter Mercado, ¿no? Muy esotérica la cosa, como fenómenos paranormales, ¿no? Que en mi mente hago cuadros y se hacen. Ahora, pensemos en José. Él dijo, voy a ponerme mi capita de colores, voy a llevarle una torta a mis hermanos, porque me he visualizado siendo el primer ministro en Egipto. Me visualizo que me pongan una recia, me visualizo que me vendan, me visualizo que me metan a la cárcel, me visualizo siendo un hombre de éxito como primer ministro de Egipto, me visualizo dándole de comer a los egipcios y a mi descendencia, me visualizo allá.
¿Se imaginan? ¿Dice eso la Biblia? O a Daniel visualizándose cautivo en Babilonia, en la corte de Nabucodonosor. Me visualizo ahí parado, con un traje esplendoroso. Pero antes tengo que ser llevado cautivo. Pero yo me visualizo en el éxito. ¿Eso dice la Biblia? Austin dijo lo siguiente. Dice, nosotros, mi esposa y yo, logramos obtener nuestra lujosa casa viéndonos dentro de ella, hablando constantemente por fe, hablando victoria, luchamos creyéndolo, viéndolo y hablándolo. ¡Oh, qué gran logro! Una casa lujosa. Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2. Búsquelo en su Biblia. ¿Qué héroe de la fe obtener una casa lujosa? Vamos a ver qué dice la Biblia. 1 de Juan 2:15. ¿Ya lo tiene? Dice aquí San Juan: no améis al mundo. ¿Qué más? Ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas están en el mundo? Aquí mismo te lo responde. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Ay, hermano, ¿quién no quiere un Mercedes-Benz? A ver, dígame. ¿Hay alguien aquí que dijera, no, yo no? ¿Para qué? No. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la casa lujosa y la vanagloria de la vida, ser Miss Estados Unidos. Bueno, ok, lo logró, ese es su éxito. Y vean qué vano. Vean qué vano es el asunto. Casas, carros, dinero, éxito mundano, en fin. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A ver, respóndanme, ¿dónde está el auto último modelo que estrenó tu abuelito hace 50 años? Está en la chatarra, ¿no es cierto? Pero hace 50 años tu abuelito se mató por tener un auto último modelo. Y se sintió con mucho éxito porque logró tener su Ford Thunderbird. Y se sintió el amo de las calles. Ese era el éxito mundano. Pero ¿dónde está ahorita ese carro? En la chatarra. ¿Dónde está? ¿Dónde está el carro último modelo que tienes tú ahorita? ¿Dónde estará en 50 años? En la chatarra. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde está la casa hermosísima? Las casas de la colonia moderna aquí en Guadalajara y de hace 50, 60 años. Eran las mansiones más impresionantes que hubo en esta ciudad. Vaya a verlas ahora. Son casi ruinas. ¿Dónde va a estar la casa superlujosa que ahorita usted puede estar ahí anhelando con todo su corazón dentro de 100 años? ¿Dónde estará? Pero ¿dónde estará lo más importante? Su alma dentro de 50 años. Si los predicadores de la prosperidad nos reducen todo al éxito, el éxito nos lo reducen a tener casas, carros lujosos, dinero en el banco, viajes en transatlánticos. Nos lo reducen a eso. Jesús dijo claramente que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Puso el ejemplo de un rico que disfrutó todo aquí en la tierra y un mendigo que ambos murieron y el rico se fue al tormento, lo cual significa que el rico no necesariamente lo era porque Dios lo había bendecido. Y el pobre que se fue a la presencia de Dios no significaba que era pobre por maldición de Dios. ¿Está entendiendo? Lado A, lado B. ¿Ve?
Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza. Dijo, las zorras tienen una cueva y yo no tengo nada. San Pablo tampoco tenía. Pero Abraham era riquísimo. Job fue riquísimo. Salomón, cuando regalaba lingotes de oro. Ahí tengo un regalito. Imagínense, era riquísimo. Josafat fue riquísimo. Pero Pablo no, ni Pedro. Fue un humilde pescador. Tan pobres eran en este mundo que cuando entraron al templo no llevaban ni para la ofrenda. Dice que entraron al templo de la Hermosa y estaba un hombre pidiendo y dijeron, plata ni oro tenemos, ni para la ofrenda traían. Pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo nos quieren manejar esta enseñanza? Entonces, cuando dice Austin que ellos obtuvieron su casa de esa manera, dice, asimismo usted debe concebirlo en su interior. Comience visualizándose, alcanzando un nivel más alto, viviendo en la casa de sus sueños. ¿Cuál es la casa de sus sueños? ¿Sabe cuál es la mía? Aquella que fue a preparar Cristo. Esa es la casa de mis sueños, hermano. ¿O cuál es la suya? No hagan tesoros en la tierra, porque ahí el ladrón viene y se los roba. ¿A cuántos les han robado su carro alguna vez? ¿Alguien le ha robado un carro? Ay, ¿qué se siente? Horrible, ¿no? Mi carcacha, dice. O si era nuevo, dice, ay, era nuevito el auto. Pero la paz no te la pueden robar, fíjate. ¿Cómo la ves? ¿Qué es más valioso entonces? ¿De qué se trata? San Pablo dijo, no poniendo la mira en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, escúcheme bien. Dios quiere bendecirnos. Amén. Pero a otros los va a mantener con lo necesario. Ese ya es un asunto de Dios. Pero los predicadores de la fe dicen que no, y de la prosperidad. Ellos dicen que todos debemos de ser ricos. Pero yo veo la lista de Hebreos 11 que habla de, por ejemplo, de Moisés, que por fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, teniendo por vituperio las riquezas de Cristo. Prefirió las riquezas de Cristo que las riquezas del faraón. Pues qué tonto era Moisés, ¿no? Prefirió irse de la corte de faraón, donde tenía todo, al desierto. Qué mentalidad tan pobre, según él. Bueno, sigo leyendo lo que dice en el libro. Si no lo hubiéramos hecho así, o sea, como visualizándonos para obtener la casa de los sueños, si no lo hubiéramos hecho así, mi esposa y yo, dice Austin, seguiríamos viviendo en nuestra antigua casa vieja y a punto de caer. Cuando alguien así dice expresiones de ese tipo, está ofendiendo a los pobres. Porque tal parece que tener una casa humilde, que hasta que ya de tan vieja, que hasta los caños ya reventaron, es el oprobio más horrible que usted pueda tener. Pero yo leo la lista de Hebreos 11 y dice que muchos de ellos por fe conquistaron reinos. Dice que anduvieron de aquí para allá vestidos con pieles de ovejas, pobres, desechados por el mundo. Ellos esperaban lo prometido y nunca lo recibieron, o sea, ver al Mesías. Caminaron errantes de aquí para allá, dice, pobres, y el mundo no era digno de que ellos estuvieran aquí en la tierra. Yo no sé si lee las escrituras o nada más las lee conforme a lo que él quiere decir. Y esto es muy peligroso, hermanos. Dice él, deshágase de la mentalidad de pobreza
y piense en grande, piense en un sueldo incrementado, piense, visualícese en abundancia, piense más allá de lo indispensable, no se conforme con lo que tiene. Usted puede tener un mejor carro, una mejor casa. Si usted se conforma con lo que usted tiene, usted es un mediocre, dijo. Entonces yo leí eso y dije, ay, pues qué mediocre era San Pablo. Fíjese, una vez escuché a un predicador de estos que dijo, lo que pasa es que ellos, los apóstoles, no tenían la revelación que ahora tenemos nosotros. Ay, no están gruesos, Álvaro, tan pesados. Tú dices, ay, entonces vamos a desechar la Biblia y nos vamos sobre ustedes. Déjame besarte el anillo y la mano, porque tú tienes más revelación que los apóstoles. ¿Qué? ¿Saben qué es eso? Una herejía, hermanos. Eso es una herejía. Vamos a ver al mediocre de Pablo. ¿Quieren verlo cómo él pensaba? Miren, por un lado, este muchacho dice que si usted se conforma con lo que tiene, usted es un mediocre. Vamos a ver qué decía San Pablo. Yo creo que de allí tomó el ejemplo Pablo como mediocre. 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a ver la vida mediocre de San Pablo. ¿Ya lo encontró? Versículo 3, 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es doctrina conforme a la piedad? Es la doctrina que te lleva a enriquecer tu espíritu con las riquezas espirituales de Dios, que te acercan a Dios, no con las cosas materiales. Doctrina conforme a la piedad. Dice, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Escucha esto, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6, y aquí viene la mediocridad de Pablo. Era tercermundista él. Pero gran ganancia, decía el apóstol Pablo, es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, piedad de las cosas espirituales, devoción a Dios, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cómo lo ven? Qué mediocre era Pablo, ¿no? Pobrecito. No tenía la revelación que hoy tienen estos hombres. ¿Ah? Bueno, solamente hay dos cosas para quedarnos: con lo que dice la Biblia o con lo que dicen los profetas de la prosperidad. Cada quien escoge. Cada quien escoge. Mire, un periodista que es de los más agudos en el periodismo mexicano, se llama Eduardo Ruiz Gili. A mí me gusta escucharlo porque dice las cosas tal y como son, ¿no? Y con nombres y todo. Dijo el otro día, dice, fui a Houston, donde tiene su sede este profeta. Fui a hacer una investigación sobre un fenómeno llamado el Evangelio de la Prosperidad. Yo dije, ay, ¿qué va a decir? Y comienza él diciendo que él dice, yo personalmente estuve en el auditorio cuando ese hombre habló, cuando dio su dinámica, dijo. Una palabra muy dinámica, un mensaje muy dinámico. Dice, mire, para empezar el tipo es muy carismático, todo el tiempo tiene una sonrisa en su boca, todo el tiempo está sonriendo. Y todo su mensaje se centró en que Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere dar, Dios te va a abundar, Dios te va a dar. Y dice el periodista, no, qué mensaje, dice, hasta a mí me gustó, les confieso que me gustó, aunque no crea en Dios. Porque a quien no le gusta, dice el periodista, que le digan que Dios lo quiere hacer rico. A todos les gusta. Dice, nada más
que son muy listos para explotar la fe de la gente, porque al final les dicen, ¿quieren que Dios los bendiga? Y todos dicen, sí, pues cáiganse, porque necesitamos 100 millones de dólares para restaurar un edificio que compraron. 100 millones de dólares. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Más de 1,000 millones de pesos para remodelar un auditorio. Dice Ruiz Gili, qué manera tan audaz de quitarle el dinero a la gente. Dice, el problema es que esto está llegando a México. Hace 20 días estuve en Nicaragua y me dice un pastor, yo hablé un poco de esto y me dice, pastor, hubiera venido antes, 15 días antes. ¿Por qué? Le digo. Dice, es que llegó un apóstol. Mira, hermano, hacía milagros impresionantes. Y nos enseñó que Dios nos quiere bendecir. Nicaragua es un país pobre, muy pobre. Y nos dijo que Dios nos quería hacer ricos y todos quieren ser ricos. Y todos sí. Bueno, la única manera en que Dios los puede hacer ricos es dando. Así es que todos tráiganme sus relojes, sus anillos, sus pulseras, sus esclavas, su cartera. Nomás saquen la identificación y tráiganmelos aquí. Y yo le dije, ¿y se los llevaron? Dice, sí. Le digo, Dice, hubieras vendido 15 días antes. Le digo, ¿y qué ustedes no son capaces de discernir que estos tienen la piedad como fuente de ganancia? Y te presentan una media verdad, hermano. Y no enseñan en el equilibrio. Qué mediocre era San Pablo. ¿Con quién se quedan? Bueno, ya cada quien escoge. Miren, en el capítulo 5 de este libro, él habla sobre el favor de Dios que está sobre usted en cualquier circunstancia. En la página 38 y 39, él define el favor de Dios de la siguiente manera. Escuche, Él dice, yo he recibido mucho favor simplemente por quien era mi padre terrenal, John Austin, que era un hombre muy respetado y muy influyente en la comunidad. Un día, dice él, un policía me detuvo porque iba a exceso de velocidad. Cuando me pidió mi licencia de conducir y la miró, reconoció que yo era hijo de John Austin. Me sonrió, como si fuera mi amigo de toda la vida, y me dejó ir con solo una advertencia. Yo imagino que a lo mejor le dijo algo así como, te perdono, vete y no peques más, algo así, no sé, ¿no? No, dice que una advertencia, no lo vuelvas a hacer, pero en esta ocasión, vete, porque eres hijo de John Austin, vete. Y yo me fui, dice, aleluya. Dice, otro día, en otra ocasión, me detuvieron también porque iba conduciendo mi auto con mucho exceso de velocidad. Acuérdense que él está presentando esto como si tuviera el favor de Dios. En esta ocasión el policía se veía gruñón y hablaba con aspereza. Gruñó cuando le di mi licencia, la miró y se me hizo una eternidad. Me dijo toscamente, eres hijo, que eres algo de aquel pastor, predicador. Y dice Austin, por como escupió las palabras, no supe si era bueno o malo ser hijo de John Austin. Sonriendo, le contesté, bueno, señor, eso depende. Me miró el policía molesto y me dijo, muchacho, ¿de qué me hablas? Yo le repliqué, todo depende de si le gusta a usted, él, el predicador, o no le gusta. Me miró largamente y sonriendo me dijo, sí me gusta mucho. ¡Qué bueno!, respondí yo. Es mi papá. Y estoy seguro, fíjese, estoy seguro que mi papá no querría que usted me pusiera una multa. Dice Austin, el policía me dejó ir sin multarme. Dios hizo un milagro. ¡Wow! Dijo,
El punto que quiero recalcar es que recibí un trato preferencial, no por mí, sino por quien era mi padre. Wow. Bueno, déjame decirle esto. Esto no se llama favor de Dios. Esto no se llama un milagro. Esto se llama influyentismo. Esto se llama corrupción. Esto se llama violación a las leyes de tránsito. Esto se llama impunidad. Esto se llama rebeldía. Porque el otro policía le reconvino y le dijo, no lo vuelvas a hacer, pero soy el hijo de John Austin. Eso se llama rebeldía, eso se llama prepotencia. No sabe quién soy yo. Este es un junior del evangelio. Eso es lo que es la verdad. Eso se llama prepotencia y violación a la palabra de Dios, hermanos. No se lo coma, por favor. Véalo bien, no se lo coma, hermano. ¿Sabe qué me dijo un amigo mío que llegó hace como, no sé, 3 semanas? Yo andaba aquí arriba, un día en la mañana, y entró por allí él y nos saludamos. Y aquí donde yo estoy parado me dijo, Chuy, fíjate que pasó algo allí en mi congregación, él viene de Florida. Y dijo, algo que me puso muy triste. Resulta que mi pastor leyó un libro, este libro. ¿Tú lo has leído? Le dije, ¿qué? A ver, ¿qué tienes que decirme? Yo ya lo había leído. Dice, es que mi pastor leyó un libro allí, que es el bestseller ahorita en los Estados Unidos, y les dijo este domingo pasado antes de venirme, hermanos, Dios está con nosotros. Todos los que son indocumentados en este país, no se preocupen. El favor de Dios está con ustedes. Tráiganse a la familia. Dios va a obrar a nuestro favor. No puede ser posible que un pastor esté fomentando la violación a las leyes. ¿De dónde salió toda esa basura? De un profeta. ¿Lo entendieron? No, hermanos, no hay que ser tan inocentes y comernos todo lo que está ahorita en las librerías cristianas. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, hermanos. No nos queda otra. Vamos a ver qué dijo el conformista de Pablo en Romanos 13. Vamos a ver qué dijo el mediocre de San Pablo. Se lo voy a leer. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué dijo? Sométase. Sométete. No solo las viola, sino que está invitando a otros a hacerlas, hermano. ¿Qué es eso? Osado, Isaac. Ponte buzo, porque fíjate, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Yo pregunto, ¿tendrá conciencia de lo que hizo? No hubo nadie que le dijera, oye, no escribas esto. Nadie revisó esto. Esto está grave, hermanos. Esto es grave. ¿Qué está pasando, hermanos, en el Evangelio hoy? Termino diciendo esto, que él dijo en la página 40 de su libro. Les animo a experimentar y declarar el favor de Dios en su vida. Cada mañana antes de salir de su casa diga algo así como lo siguiente: Padre, te doy gracias que cuento con tu favor. Tu favor me abrirá las puertas. Tu favor me trae el éxito a mi vida. Tu favor causará que las personas me brinden una ayuda. O sea, ¿cómo andes? Mira,
Ustedes son los cristianos super G. ¿Cuáles son los cristianos super G? Super gracia. No super G, del comercial ese, ¿eh? Super G de gigante, ¿no? ¿Cómo es? No, los cristianos super G, de la super gracia. No importa lo que hagas, Dios está contigo. Sí importa lo que hagas. Por supuesto que sí importa. No se crean a todo lo que se dice. Mire, termino con esto. La estrategia de Satanás sigue siendo exactamente la misma. Solamente poniendo el cassette del lado A y nunca lo voltea del lado B. A Jesús le dijo cuando tuvo hambre: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: ahí te va el lado A. Tú me dijiste el lado A, ahí te va el lado B. Y le volteó el cassette. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo, otra vez le dijo: tírate al vacío. Está escrito que Dios mandará a sus ángeles que te recojan en el aire y no te va a pasar nada. Y Jesús le cambia el cassette y le pone el lado B. Ahí te va el lado B, diablo. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta cómo toda verdad tiene el lado A y el lado B? Sigue usando la misma estrategia. Dios te quiere hacer rico, lado A. Pónganle el lado B. Porque es una media verdad, 50%. Pero está clarísimo en las Escrituras que no todos los cristianos fueron hombres ricos. El de Proverbios decía: no quiero ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. No sea que teniendo pobreza diga: Dios no sirve para nada, y teniendo riqueza me olvide de Dios. No, manténme. Algunos Dios los tiene que mantener así, al día. ¿Saben por qué? Porque si les da poquito más, Dios sabe que te vas a olvidar de Él. Por eso. A otros Dios les da riqueza porque sabe que las pueden manejar, no para sus deseos egoístas. Yo te pregunto, los que quieren prosperar, ¿para qué quieres prosperar en tu negocio? Para hacer más viajes, para tener más carros, para tener más casas. Para eso es lo que en realidad quieres. Nunca están pensando para sembrar en la obra de Dios y que el evangelio se crezca. Nadie piensa en eso, hermanos. Es muy raro. ¿Ven? Ahí está el engaño de Satanás. Ahí está, hermanos. Termino leyéndoles solamente unos versículos. Vamos a 1 Timoteo. Vamos con el conformista de Pablo, el mediocre de San Pablo. Vamos a ver qué pensaba. Dije 1 Timoteo capítulo 4. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer, vamos a ver qué dice ahí la Escritura. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dejarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claro, allí San Pablo. Pero acuérdense que él era un mediocre, ¿eh? No le crean mucho. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido. Digan todos: nutrido. Habla de nutrición. ¿Nutrición qué? Espiritual, obviamente. ¿Nutrido con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿De la qué? Buena doctrina. Aquí buena doctrina es nutrición. Buena doctrina, buen balance, buen equilibrio. Bueno, yo quiero cumplir con eso, hermanos. Esa es mi meta con ustedes. Esa es mi responsabilidad. Versículo 11. Escuchen esto. Esto manda y enseña.
ninguno tenga en poco tu juventud. Escuchen los profetas de la prosperidad. Sino sean ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ven? Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí doctrina es enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de lo que les enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué tal? Yo quiero salvarme a mí mismo, pero también a ustedes que me escuchan. Si yo les diera un evangelio de 50% y no todo el consejo de Dios, ay, un día voy a estar delante de Dios rindiéndole cuentas. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia. Acuérdense que estas eran cartas de un apóstol a un joven pastor, Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero en la viña de Dios, como trabajador en el ministerio, que no tiene de qué avergonzarse. Escuchen, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 3 de 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, los cuales son estos, vendrán tiempos peligrosos. Digan todos tiempos peligrosos. Así estamos ahora, hermanos. Escuchen el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera. Da una lista impresionante. Pero yo quiero mencionar algo, hermanos. Los dos primeros que encabezan la lista, amadores de sí mismos y avaros, es justamente, hermanos, lo que este libro enfatiza. Todo su mensaje es tu felicidad, tu prosperidad, mi riqueza, mi prosperidad, mi felicidad, yo. Qué extraño era Juan el Bautista cuando dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Aquí es necesario que yo crezca. Qué fácil es dejar a Cristo, hermanos. Qué fácil es. Pero ¿a qué se debe que muchos abandonan su primer amor y la fe en Cristo? ¿Saben qué? La enseñanza. La enseñanza. Amadores de sí mismo. Todo es tu carro, mi casa, tu dinero, mis viajes, mis. Amadores de sí mismos y avaros. Pero se me olvida que Pablo era un mediocre. Pobrecito. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué se le ocurrió a Pablo escribir? Debería de leer algo así como esto, para que cambie su mentalidad de pobreza a mentalidad de abundancia. Finalmente, capítulo 4, 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra. Todo el consejo de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. Porque vendrá tiempo. Fíjense esta frase, cuando no sufrirán la sana doctrina. Escuchen bien, Jesús dijo, cuando Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús les dice, de cierto les digo, que los que hicieron eso, recibirán 100 veces más en esta vida. Así dijo Jesús. Y tendrán 100 veces más, pero luego añade,
con persecuciones. Ya después hablaremos más de eso. O sea, los ubica. ¿Sí? Ahora, no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina, entre otras cosas, dice que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Porque el que no toma su cruz cada día y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es negarse, hermanos, de todo aquello que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No que sea malo en sí mismo tenerlos, sino la actitud que tenemos hacia esas cosas que están en el mundo. No sé si me expliqué. Entonces, Pablo dice, te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra. Vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice. O sea, ganas de oír cosas que me gusta oír. ¿A quién no le gusta que le digan que Dios te quiere hacer rico? Dígame. ¿A quién no le gusta? A todos. ¿Cuántos quisieran cambiar su carro que traen? Todos. ¿Cuántos quisieran otra casa mejor? Todos. ¿Cuántos quisieran que les subieran el sueldo? Todos. ¿Cuántos quisieran que su negocio se multiplicara 100 veces? Todos. ¿Quieren que les predique de eso? Bueno, ese es el lado A. Esa es una media verdad. Es cierto, pero también les debo de predicar la otra. De que Dios también te va a probar como a Abraham. De que Dios también te va a probar como a Job. ¿Y cómo los probó? Pero eso no les gusta oír a la gente. A la gente no le gusta oír de que tú puedes sufrir por Cristo. A eso no le gusta oír a la gente. A la gente le gusta oír que todos tus negocios van viento en popa, que te visualices en esa casa. Te mires adentro bañándote en el jacuzzi y un día vas a estar ahí. Eso le gusta a la gente. Termino. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está. Pero tú sé sobrio en todo. Sobrio es lo contrario de ebrio, en tus 5 sentidos. Sobrio, discerniendo, viendo al enemigo cómo te quiere robar, atento, velando. Tú sé sobrio, le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada una casa en Puerta de Hierro. Ay, perdón. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Que nada en esta tierra nos ate para un día estar con Él. La segunda parte de este mensaje, porque esto es los profetas de la prosperidad 1, va a la segunda parte, este es el lado A. Yo les voy a enseñar el lado B. ¿Qué dice la Biblia sobre la prosperidad? Pero trataré de hacerlo en el equilibrio que San Pablo enseñó y que los apóstoles y Jesucristo enseñaron. ¿De acuerdo? Mientras vamos a orar, pónganse de pie. Oremos. Levanta tus manos al cielo. Es muy importante, hermano, son tiempos peligrosos. Dile esta oración al Señor. Dile, Señor, en voz audible, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, revelación. Derrama sobre mí un espíritu de revelación y de conocimiento de tu voluntad. Que cada vez que yo abra la Biblia, vea en tu verdad el lado A, pero también el lado B. Y que cada cosa que aún yo escuche y lea en libros y aún la misma Biblia, siempre tenga presente que hay un lado B de la verdad para tener una alimentación equilibrada, balanceada.
Déjame orar por usted, hermano. Padre, yo te pido como pastor que me des entendimiento para enseñar a tu pueblo. Este es tu pueblo, Señor, por el cual tú has muerto en la cruz. Y no vas a permitir que doctrinas diversas desvíen el corazón y la fe de algunos aquí. Yo me comprometo, Señor, a escudriñar tu palabra, a buscar los tesoros escondidos de las riquezas en Cristo, para repartírselas a tus hijos, Señor. Pero guárdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Bendice a este pueblo, Señor, y bendice a tu iglesia. Oramos por los pastores alrededor del mundo que están siendo expuestos a estos profetas de prosperidad, que lo único que están ambicionando es el dinero de la gente. Eso es lo único que están ambicionando. Y han hecho de la piedad fuente de ganancia. Nos apartamos de ellos, Señor. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, que Dios los bendiga y los guarde. Amén. En 2 o 3 versículos que están ahí, y eso los ha llevado a desviarse de las escrituras, del equilibrio, del balance. Mire, por más de 1500 años la Iglesia Católica enseñó que hacer voto de pobreza era indispensable para agradar a Dios, para poder acercarse a Dios. Y ellos tomaron un versículo cuando Jesús dijo: qué difícil es que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Y dijeron: no, entonces vamos haciendo voto de pobreza. Ellos nada más enseñaron el lado A de eso que dijo Jesús. Pero el problema no son las riquezas, sino la actitud que tenemos hacia las riquezas. Ese es el lado B, para tener un equilibrio. Cuando llegan los reformadores, Lutero, Calvino, Juan Hus y muchos otros, aún ellos predicaron la pobreza como algo indispensable para poder acercarnos a Dios. Cuando surge un hombre llamado Francisco de Asís, él tiene un encuentro con Cristo y nace de nuevo, pero regía en su tiempo el evangelio de la pobreza. Entonces su padre de Francisco de Asís era un comerciante muy rico, y como Francisco había tenido un encuentro con Cristo, él desechó e hizo a un lado la herencia de su padre. De la prosperidad. Creo que este mensaje viene oportunamente, y vamos a leer Hechos 20:27. Aquí Pablo había juntado a todos los pastores y líderes de Asia, desde Mileto hasta Éfeso. Los juntó para decirles algo. Versículo 27. Dice: miren, yo no he rehusado, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Cuando Jesús dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, dijo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. ¿Cuánto es lo que debemos de enseñar? Todo. Entonces Pablo dice aquí claramente: yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Por qué San Pablo habló de todo el consejo de Dios? ¿Por qué no habló solo de una parte y algunos aspectos del Evangelio? ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que si ellos no escuchaban todo el consejo de Dios, corrían el peligro de tener un desequilibrio espiritual en sus vidas. Por eso es muy importante seguir la instrucción del apóstol de enseñar todo el consejo de Dios. El desbalance espiritual viene cuando se enseña que era un rico mercader, porque ellos pensaban en ese tiempo que ser pobre era el requisito para acercarse a Dios,
porque de los pobres es el reino de los cielos, fíjense. Ese es un lado de la verdad. Pero actualmente, anteriormente el péndulo estaba de este lado, el evangelio de la pobreza. Pero el péndulo en la actualidad se ha ido al otro extremo y ahora estamos viendo un resurgimiento del evangelio de la prosperidad. El otro extremo, el evangelio de la prosperidad es el otro extremo. ¿Por qué? Porque afirma que las riquezas son señal de que usted está bien con Dios. Y si no es rico y no tiene dinero, usted está mal con Dios. Fíjense los dos extremos. ¿Los está captando? Los predicadores de la pobreza de hace siglos pasados y los predicadores de la prosperidad de hoy usaron la misma Biblia, hermanos. ¿Qué usaron? La misma Biblia. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Quién tiene la razón? ¿Los predicadores de la pobreza o los predicadores de la prosperidad? Los dos tienen razón, pero los dos están equivocados también. ¿Por qué? Porque es una media verdad. Los que predican Hacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Por favor, abran su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 27. Hechos 20, 27. Hay un dicho allá afuera que dice que, bueno, en términos generales dice así que somos lo que comemos. En otras palabras, muchas veces nuestro cuerpo refleja lo que comemos, si es buena comida o no es buena comida. Y lo que comemos en lo material es muy importante para el cuerpo. Pero resulta que hay una analogía también en lo espiritual, que lo que comemos espiritualmente, eso es también lo que nosotros reflejamos, ¿cierto? Entonces es muy importante saber escoger el alimento espiritual de la palabra de Dios y comerlo en una medida balanceada. Voy a hablar en esta tarde sobre los profetas, un lado de la verdad, ignorando el otro lado, y esto va a llevar a un desequilibrio. Es como una moneda que tiene dos lados. Así son las verdades en la Biblia, tienen dos lados, el lado A, vamos a ponerle, y el lado B. Escuche esto, una verdad bíblica, cualquiera que ésta sea, que la enfatizamos tanto que nos aparta de otras verdades bíblicas, nos va a llevar a un error bíblico. Y las sectas tienen rasgos distintivos de la verdad, pero solamente algunos, 2 o 3. Y como enfatizan esos 2 o 3, se apartan de las demás verdades de la Biblia, y eso es lo que los hace desviarse de la palabra de Dios, y por eso hay muchas sectas. Déjeme ponerle un ejemplo. La Biblia habla de la humanidad de Jesús, pero también habla de la divinidad de Jesús. Si solamente enfatizamos la humanidad de Jesús, corremos el riesgo de nada más presentarles el lado A y no el lado B. Y eso es lo que le ha sucedido a los testigos de Jehová. Enfatizan tanto el lado A de la humanidad de Cristo que se olvidaron de la divinidad de Cristo. Y si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿para ti Jesucristo es Dios? Te dice, no, es un hombre. Claro, lo han despojado de su divinidad, apoyado